quitte pas, il flotte oublié, tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures que tu es parfois à cause de pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie, fanaux de pays où on ne pleut pas. Je creuse la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps doré lumière. Je ferai. Estamos aquí de vuelta y en compañía de la sexóloga Flavia Carrera. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Marisa. Feliz de estar aquí contigo y platicando de temas que son bien importantes sobre sexualidad. ¿Verdad? Absolutamente. Sí. Pero antes de que pasemos al tema, platícanos un poco sobre ti, sobre tu carrera, tu trayectoria, que ¿qué creen? Ya la tenía yo aquí lista para presentárselas orgullosamente porque tiene una señora trayectoria, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? He estado muchos años trabajando en la sexualidad, en la educación de la sexualidad. Yo soy médica cirujana de formación, además, ¿sí? Pero bueno, me he especializado 20 años en la sexualidad, en la educación de la sexualidad, desde preescolar hasta la etapa de la vejez. Y pues bueno, han sido 20 años de mucho trabajo, de mover muchas ideas también, muchos conceptos erróneos, tabúes, mitos, que sí están bien presentes en la sexualidad y siguen presentes, ¿no? O sea, todavía siguen presentes muchos mitos y muchas percepciones falsas acerca de la sexualidad. Absolutamente. Y hablando a nivel social y educativo, empujando elefantes, ¿estás de acuerdo? Así es. Porque necesitamos cambiar mucho las estructuras y la educación que se está dando a nuestros jóvenes acerca de la sexualidad. Por supuesto, Marisa, y este es un gran tema, porque fíjate, pensamos en la sexualidad solamente desde el aspecto erótico, solamente desde las relaciones sexuales, pene, vagina, penetración, o sea, es lo único, o sea, cuando nos dicen sexualidad únicamente pensamos en esto. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre sexualidad en la infancia, pues para la gente le llega ¿cómo? Y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo les vas a enseñar a los niños eso? Y no tiene nada que ver, o sea, por eso es tan importante de verdad cambiar esos patrones que tenemos con respecto a la sexualidad, ampliar el concepto de sexualidad para poder transmitir de una forma diferente a los niños y a las niñas, que les hace también muchísima falta, demasiado. La educación de la sexualidad es súper importante. Y además sí también cuentan esos otros aspectos que mencionaste porque son como un todo. Así es. Que le dan la estabilidad a la temática. Por supuesto. El hecho de que los padres estén preparados para hablarle a los hijos también, de esto se llama pene, esto se llama vagina, y tú no debes dejar que te toquen porque sin tu consentimiento no está bien. Así es. Todos esos conceptos que hemos visto como cíclicamente, hasta en los medios de comunicación, son importantes también. Por supuesto, y eso es parte de la educación sexual en la infancia. Entonces, si empezamos como persona adulta a desechar el primer concepto, que es sexualidad, no solo es erotismo, ya podemos tener un mucho más amplio el margen y la tranquilidad de decir, ok, entonces, ¿qué es? Y me encantaría explicar muy brevemente qué es sexualidad, para que de verdad desde ahí podamos empezar a platicar con niños y niñas. Fíjate, la sexualidad está compuesta por varias cosas, ¿no? Por varios elementos. Uno de ellos es el sexo.
El sexo son las características biológicas que nos diferencian entre hombres y mujeres. Exactamente. Nada más. Entonces, alguien nace con vulva, es niña, es mujer, alguien nace con pene, es hombre. Así es. O sea, estas características biológicas que nos diferencian se llama sexo. Por supuesto que hay estados ahí que se conocen como estados intersexuales, pero no voy a meter a eso porque sería muy largo de explicar. Sí, eso lo tratamos otro día. Lo podemos tratar en otro tema Claro. que también es súper interesante, ¿no? Otra de las características de la sexualidad es el género. El género son todas estas construcciones sociales que se realizan en una persona a partir del hecho de tener vulva o pene. Correcto. Es todo lo que socialmente le ponemos a las niñas, todo lo que socialmente le ponemos a los niños. Que si el rosa, que si el Exactamente. azul, los camiones y las muñecas. Exactamente. O sea, Claro. todo esto se conoce como género y Ujú. es una construcción social. Exactamente. Otra parte de la sexualidad tiene que ver con la identidad. La identidad es esta percepción profunda de quién soy. O sea, este sentirme bien adentro, sentirme mujer o sentirme hombre. Claro. Esa es la identidad sexual. Y la identidad también tiene que ver con la orientación sexual. Por supuesto. Esto, quién me gusta y de quién me enamoro. Así de sencillo, ¿eh? O sea, Así de sencillo. es nada más la otra persona que está, de quien me enamoro y que me gusta y me atrae físicamente. Eso es la orientación sexual. Y hay otros elementos en la sexualidad que son bien importantes de trabajar, que tiene que ver, por ejemplo, con los vínculos afectivos. Es con quién me Claro. estoy relacionando y con la expresión de emociones también. Toda la expresión de las emociones también tienen que ver con sexualidad. La reproductividad, por ejemplo, que es otro de los temas de la sexualidad, tiene que ver también con estos elementos que la componen. La reproductividad no solo biológica, es decir, no solo la posibilidad de ser madre o padre, sino también de aprender el maternaje y el paternaje desde edades muy tempranas. Claro. O sea, desde, por ejemplo, lo que tú decías, cargar una muñeca, o sea, Sí, ya es ahí educativo. es educativo, por supuesto. Entonces ya hay una enseñanza ahí de cómo se debe hacer este cuidado. O, por ejemplo, cuidar a la mascota, cuidar una plantita. Esto es Claro. parte de la sexualidad de las personas. Absolutamente. Entonces sí. imagínate que yo, de empezar a hablar de que sexualidad no solo es erotismo, fíjate de todo lo que se ha ido ampliando el concepto. Así y esto es es. lo que se platica con los niños y las niñas. Así es, y para eso tenemos que prepararnos, porque evidentemente los padres, y además estamos hablando de esta generación de baby boomers a la que pertenezco yo, no sé si tú te veo más jovencita, pero que fuimos como la generación del cambio. Sí, o sea, que claro. dijimos, no, yo sí voy a hacer esto que mis papás no me dieron, Por supuesto. y empezamos como a prepararnos de otra manera Sí. y a darles más comunicación a nuestros hijos, tratando de lograr, ¿no?, una mejor generación. Por supuesto, pero fíjate, esto también dificulta a esta generación, porque somos una generación que no recibimos educación de la sexualidad, nada, y somos una generación a la que se nos pide que demos educación de la sexualidad. Así es. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Y mucho del silencio que sigue todavía habiendo con respecto a la educación sexual en la infancia es por los miedos. Claro. O sea, conmigo llegan papás y mamás y me dicen, es que ¿qué le tengo que decir a mi hijo? O sea, ¿cómo le ¿Cómo explico? le hablo de esto? Me ¿Cómo le preguntó, hablo? ¿y qué le Exacto. contesto? Por supuesto. Claro. Entonces es el miedo de darle información errónea, de darle información que no sea capaz de entender o que le pueda mover algo en sus emociones, ¿no? Entonces, Sí, todavía existe esa inquietud. por supuesto. De, no, y le voy a quitar su inocencia o le voy a Exacto. despertar curiosidades antes de Exactamente. tiempo. Exacto. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, fíjate, la educación integral de la sexualidad es progresiva y es continua. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No es una conferencia magistral de, a ver, nos sentamos, quiero hablar contigo de algo muy serio, que es Ahí te va sexualidad. todo el Ahí está paquete. todo en una hora y ya, gracias, No. cumplí. No, la educación de la sexualidad es continua. Ahora fíjate, la transmisión del mensaje se da en un 70% con el lenguaje corporal. Absolutamente de acuerdo. Entonces, tiene que ver con lo que digo, pero también tiene que ver con mi actitud corporal. Entonces, Claro. como personas adultas nos tenemos que preparar también en estar transmitiendo un mensaje que sea Congruente, ¿podrías congruente, decir? exactamente, entre lo que Ujú. digo y lo que hago. Claro. Porque aparte los niños y las niñas, por supuesto que se dan cuenta Claro. del lenguaje corporal y es lo que Ujú. están recibiendo. Los niños y las niñas aprenden jugando. Entonces También. también es importante que a través del juego se les esté implementando la educación de la sexualidad y aprenden a través del ejemplo. Lo que hacen las Absolutamente. personas adultas también lo van a empezar a imitar. Entonces digo, si entramos así ya como muy directo al tema de qué le digo, por ejemplo, en la etapa preescolar, qué le digo a mi hijo, a mi hija, la pregunta clásica que me hacen es, ¿a qué edad empiezo a educar en sexualidad?
Ajá. La respuesta es siempre. Así es. Estamos educando en sexualidad desde que tenemos a un bebé o una bebé en brazos, que le Claro. estamos transmitiendo nuestro afecto, que le ponemos un nombre, que estamos clasificándolo lo femenino, lo masculino. Desde ese momento estamos educando en sexualidad. Así es. Cuando empiezan las preguntas, cuando empieza el lenguaje, entonces es un buen momento para enseñarles a los niños y a las niñas sobre su cuerpo. Fíjate, el primer contacto con la educación de la sexualidad para niños y niñas es que aprendan a conocer su cuerpo. Su cuerpo, claro. Y tú bien lo dijiste hace un rato, Marisa, no se vale ponerle apodos al cuerpo. ¿Verdad? O sea, que las no? partes del cuerpo se nombran como son. Sí, o dejarlos que lo nombren mal porque se oye chistoso, ¿no? Exacto. O porque me da pena nombrar Tal pene cual. o nombrar vulva, ¿no? Entonces, fíjate, las únicas partes del cuerpo que tienen apodos son los genitales. Sí. ¿Sí? O sea, yo les Y digo, a ver, muchos. sí, muchos, ¿no? Yo les digo, ¿de qué otra forma le dicen al codo? Pues codo. O sea, es la única forma que le decimos al codo. Pero aquellas partes que por tabúes se encuentran ocultas y no se deben de mencionar, esas son las que les ponemos apodos. Y ojo, el mencionar las partes del cuerpo, particularmente los órganos sexuales, por su nombre, va a prevenir abusos sexuales, ¿eh? Absolutamente. O sea, digo, la verdad es que parece como que tiene que ver una cosa con otra. Pero que- sí, la información es autoprotección. por supuesto. Es entregarles a los individuos, a los niños en este caso, la responsabilidad de su sexualidad Así es, y de así su es. autoprotección. Así es. Entonces, lo primero que le enseñas a un niño o una niña es que conozca su cuerpo y que lo nombre de la forma correcta. La segunda cuestión que le vas a enseñar son cuestiones de privacidad e intimidad. Porque Claro. digo, a esta edad, estamos hablando, por ejemplo, de la etapa preescolar, más o menos de los 0 a los 5 años, en esta edad, pues no hay pena, ¿no? O sea, es así como que pueden estar desnudos en la casa o quitarse la ropa o en la escuela bajarse los calzones y no hay todavía esta cuestión de la pena o del pudor. Claro. Entonces, sí es importante enseñarles a niños y niñas de esta edad cuestiones de intimidad y privacidad. Por supuesto. Si puedes ver tu cuerpo, si puedes tocar tu cuerpo, ¿en dónde? Entonces le enseñas en qué Exactamente. lugares, en la casa, en la recámara, o sea, en el baño, por ejemplo, en qué lugares sí puedes estar desnudo o desnuda. Ujú. Y otra cuestión que tú mencionaste que también es súper importante es con quién. Claro. ¿Con quién puedes desnudar? ¿Con quién te puedes quitar la ropa? Y bueno, específicamente sería en hogares donde no tienen este tabú de la desnudez, por ejemplo, con papá, con mamá. Y también mencionarles que habrá algunas personas, como por ejemplo los doctores y las doctoras, con quien tendrán que quitar su ropa. Claro. Siempre y cuando esté mamá o papá presente o la persona que los cuida. Sí, así es, dando todos los detalles. Así es. Ese tipo de información sí es muy importante Súper. que sea detallada y Súper específica. importante. Pero aparte hay que hablarlo. Claro. O sea, de verdad, a veces muchas personas piensan que no hay que darles la información a los niños porque no la van a entender y no es cierto. Los niños y las niñas entienden perfectamente como se lo Mucho estamos más, diciendo. claro. Y tendremos que usar un lenguaje muy claro y muy sencillo para explicarlo, pero siempre darles la información que se requiere. Por ejemplo, esta, o sea, si vas a ir con el doctor, te va a pedir que te quites tu ropa para revisarte, yo voy a estar ahí contigo mientras el doctor o la doctora te está revisando. Entonces, con estas palabras que son así como muy sencillas, estamos educando en sexualidad. A veces me dicen, ¿de verdad eso es educación en la sexualidad? Claro, Sí, así. a veces requiere 3 minutos poder explicarles y hablarles y estamos educando en sexualidad. Tienes toda la razón. Fíjate que he estado viendo a través de las redes que está corriendo una petición, vamos a decirlo así, y compártelo, ya sabes, acerca de ciertos movimientos que se están haciendo de manera legal para que haya educación sexual en la escuela primaria, como parte pues del programa, ¿no? Y hay muchos padres que están corriendo este mensaje de di que no, porque entonces van a hablar de homosexuales y entonces van a hablar, y a mí me da mucha tristeza que eso todavía esté pasando. Todavía pasa, y mucho miedo de la sociedad de que se abran estos temas, pero hay mucho miedo, creo yo, por ignorancia, porque no saben lo amplio que es hablar de sexualidad. Exactamente. Porque tienen mucho miedo de despertar el interés de los niños y las niñas hacia las relaciones sexuales, y no es cierto, no va por ahí. Para o sea, nada. una persona, de las personas que nos dedicamos a la educación sexual en niños y niñas,
no hablamos de relaciones sexuales hasta ya avanzada la primaria. Hasta que llegue el momento. Hasta que llegue el momento, por supuesto. O sea, hablemos de esto que te estoy diciendo. Así es. Hablemos de la expresión de emociones también. O sea, la importancia que es que el niño o la niña identifique qué está pasando con sus emociones y tenga la capacidad de expresarlo a las demás personas. Por supuesto. Eso es sexualidad. Entonces, sí, a mí me parece maravilloso que en las escuelas se pueda hablar de sexualidad. Pero para esto, y ahí sí me voy a dirigir a las personas que están a cargo de esto, se tiene que educar en sexualidad a maestros y maestras. A quienes van a impartir. Por supuesto. Estoy absolutamente de acuerdo, o sea, esto no puede ser algo improvisado, no puede ser nada más que les entreguen el libro de texto. Así es. Sino que de verdad ellos tienen que tomar primero un curso para estar preparados, porque estamos hablando de que ni siquiera sabemos cómo tomarlo, ¿no? Estamos hablando de padres, por ejemplo, que pueden estar por un lado hablando de tengo que respetar la privacidad del niño, y cuando se dan cuenta que se está masturbando dentro del baño, lo primero que hacen es tocarle. Por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Ya salte. Claro. O sea, y allí tiene que empezar todo. Por supuesto, pero lo que acabas de decir es bien importante. La preparación tiene que ser nosotras, las personas adultas, somos las primeras que tenemos que prepararnos con respecto a estos temas. De verdad, quitar tantas telarañas de nuestra mente con respecto a la sexualidad para poder transmitir un mensaje de amor, de cordialidad, de paz, de conocimiento, de placer a los niños y a las niñas. Claro, y de plenitud al final del cuento, ¿no? Claro. Decía John Lennon con mucha sabiduría que cómo es posible, vivimos en un mundo en el que estamos ocultando nuestra sexualidad, pero exhibimos la violencia y la guerra. Eso no debe ser. El momento que empecemos a hacer todo lo contrario, vamos a dar un paso adelante en nuestra evolución. Por supuesto, y es bien cierto, o sea, escuchas las noticias, escuchas violencia, prendes la televisión, estás viendo violencia. Los juegos infantiles. Los juegos, claro, por supuesto, son violentos. Y hablar de sexualidad es hablar de amor. Es hablar de buen trato, es hablar de no violencia, es hablar de paz, es hablar de placer. De verdad, no tengamos miedo a acercarnos a estos puntos con respecto a la sexualidad, porque van a desarrollar personas íntegras, van a desarrollar personas capaces de conocer su cuerpo y de respetar el cuerpo de las demás personas. Exactamente, seres humanos completos. Así porque es. Finalmente aquel que nos creó, piensa lo que quieras dentro de tu ideología, no se saltó esta parte del cuerpo. Por supuesto, y todo el cuerpo es bonito, todo el cuerpo es placentero. Fíjate, algo importante que también que quiero referir con respecto al placer y a la sexualidad es el órgano sexual más grande que tenemos se llama piel. Claro. Lo que pasa es que hemos reducido la sexualidad así, nada más a los genitales, nada más a la penetración, nada más a la reproducción. A unos cuantos centímetros. Si nos diéramos cuenta de la capacidad que tenemos en toda nuestra piel de obtener placer, eso estaría maravilloso, ¿eh? Por supuesto. Ahora, a los niños y a las niñas se les transmite esto, o sea, toca tu piel y ve qué se siente. La sexualidad y el placer entra por todos los sentidos. Claro. ¿Qué sientes cuando comes algo rico? Placer, por supuesto. Eso es sexualidad. Y es la conexión que tiene además con la sensualidad. Así es. Admitir tu placer y tu sexualidad también a través de todos los sentidos. Por supuesto. Y permitirles a los niños y a las niñas que exploren su placer a través de los sentidos es abrir su panorama a la sexualidad. Y fíjate, no estoy hablando de nada erótico, ¿eh? No te estoy hablando de relaciones sexuales, o sea, te estoy hablando únicamente del placer a través de los sentidos, que es algo que también podemos generar en los niños y las niñas con respecto a la educación integral de la sexualidad. Ay, claro, y que definitivamente es el primer paso para hacerlos personas más felices. Por supuesto, claro que sí, para hacerlos personas felices y para que el día de mañana, que si deciden establecer una relación en pareja, también tengan todos estos elementos para vivir este otro tipo de placer que sería el placer erótico. Claro, ¿no? Cuando toque el paso. Fíjate además una cosa que me parece muy importante y está un poquito fuera del tema, pero somos el país que tiene un más alto índice de embarazos preadolescentes o adolescentes. Y eso es algo muy triste y justamente sucede por la falta de información, porque cuando tú te tomas esa responsabilidad de enseñarle a tu hijo las cosas son así y así y así, y en lugar de, mira, así es como vienen los bebés, pues también así es como no vienen los bebés, pero sobre todo te estoy entregando a ti
la responsabilidad de tu sexualidad. Por supuesto. Y piensa en las posibles consecuencias de hacer las cosas antes de tiempo. Por supuesto, viene completamente al tema, ¿eh? Si efectivamente estamos en los primeros lugares de embarazo adolescente por falta de educación de la sexualidad. Absolutamente. Porque seguimos creyendo en la cultura del silencio. Y entonces dicen, es mejor si no les decimos las cosas, igual ni se enteran. No es cierto. Se van a enterar, pero no sabemos cómo. Exacto. Y aparte en esta época, o sea, antes te enterabas por el amigo, la amiga, la revista, la tele o algo, te enterabas. Que prendas tu... Sí. Basta que prendas el celular. Claro, ahí a la mano. Toda la información del mundo está ahí. Sí. ¿Qué tipo de información? Que puede ser de formación. Por supuesto. Entonces, sí es nuestra responsabilidad como personas adultas, como papás y como mamás, el transmitirles información científica, verdadera, real a los niños y a las niñas. Claro. Sí es nuestra responsabilidad, ¿eh? No le dejemos esa responsabilidad al celular, al internet o a otras personas que seguramente no tienen la información correcta. Mejor preparémonos. Por supuesto. Yo por eso también soy gran partidaria de que junto con la escuela primaria y secundaria e inclusive los grados anteriores haya escuela para padres, sí, en donde se imparta este tipo de educación. Por supuesto, yo también soy promotora de papás, mamás, tenemos que educarnos. Yo antes de dar un taller, en cualquier nivel de grado escolar, se lo doy a papás y a mamás. Para que todos estemos en la misma línea, para que sepan que hablar de sexualidad es esto que estamos platicando tú y yo, para que se quiten todos estos tabúes que tienen con respecto al tema y podamos de verdad hacer algo muy amplio para educar a estas generaciones en sexualidad. Para hacer equipo. Así es. Y con escuelas, con gobierno, la verdad es que estaría maravilloso poderlo hacer. Me parece que ahí vamos, dando pasitos. Sí. Todavía, pues hay parte de la sociedad que no permite que se incluya la educación de la sexualidad en las escuelas, pero yo creo que las personas que estamos dedicadas a esto, de verdad, estamos muy empeñadas en que así sea. Claro. Y que se haga de esta forma, que se haga de forma progresiva y correcta. ¿Cuándo se empieza a hablar de sexualidad? Siempre. Ahora me dicen, por ejemplo, me preguntan, oye, mi hija tiene 8 años, ¿ya le debería de hablar de sexualidad? Uy, ya te tardaste. Sí, por supuesto. Pero entonces, si a los 8 años no has empezado, empieza como si tuviera 3. Empieza a hablarle de su cuerpo, a nombrar las partes del cuerpo, empieza con cuestiones de intimidad, de privacidad, o sea, todo lo que hemos platicado, y poquito a poco se van metiendo las cosas. Por ejemplo, a los 8 o 9 años ya hay que hablar de pubertad. Porque están así a 2 minutos de entrar, ¿no? Así es. Entonces, sí hay que darles todo el anterior, para que de verdad lleguen y vivan también la etapa de la pubertad y la adolescencia desde otro punto de vista y no desde el rechazo, desde qué feo lo que me está pasando y por qué a mí, o sea, todo ese tipo de cosas. Por eso es importante empezar desde pequeños. Sí, por ejemplo, regresando a ese punto, a mí me gustaría comentar que cuando yo tengo 2 hijas mujeres, cuando ellas empezaron también a acercarse a su pubertad, a su primera menstruación, ya estaban preparadas, se les había hablado, y no solo eso. Cuando la primera me dijo, ya me llegó, lo celebramos. Claro, eso está maravilloso, ¿eh? O sea, acercarnos a estos eventos de la vida desde este lugar amoroso, estaría maravilloso. O sea, hablar de la menstruación consciente, hablar de la eyaculación consciente, son eventos de nuestra vida que si estamos saludables nos van a pasar, ¿no? Entonces, por supuesto que requiere un abrazo, una felicitación y un festejo si es que llegan, porque quiere decir que nuestro cuerpo está funcionando bien. Exactamente, son absolutamente deseables y qué bueno que nos vienes a abrir la mente en todo este sentido y ojalá que haya mucha reacción de nuestro público. Compartan este programa, como siempre se los digo. Mira, ya se nos terminó. No, bueno, que podemos pasar horas hablando del tema. Es maravilloso, no cabe duda. Y yo te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Aunque están aquí en Cintillo tus redes, por favor, compártelas. Claro que sí, me encuentran como Sexplicándote, si ustedes buscan Sexplicándote en Twitter, en Instagram, sí, a mí también me encanta. Ahí me van a encontrar y de verdad, abramos un poquito nuestra mente y nuestro corazón para poder hablar de estos temas con toda la sociedad. Absolutamente de acuerdo contigo. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Marisa, por la invitación. Yo encantada de estar con ustedes. Y a todos ustedes también. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. L'amour
quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là, confieux.